tardes. Antes que nada quisiera desearles y felicitarles por esta Navidad que estamos celebrando en esta semana. Estamos en nuestra quinta semana de esta campaña de oración, Adviento, la luz entre nosotros. Y justo estamos celebrando este momento tan particular en que Dios se hace un niño en la cueva de Belén para estar con nosotros. Y nosotros que vivimos en la oscuridad del pecado, que vivimos a veces esclavizados como el pueblo judío por el pecado, por el mal, por este mundo tan alejado de Dios, Jesús se hace uno de nosotros para hacerse luz, para iluminar nuestro camino. Ahí en la ciudad encontrarán muchos árboles, muchas luces, muchos regalos, todas las tiendas adornadas, pero no conocen el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad es un Dios que está entre nosotros, que se hace un niño débil, pequeño, humilde, para enseñarnos el verdadero camino de la felicidad. Ojalá, como veíamos en las semanas pasadas, a través de la fe, la esperanza y la caridad, nosotros como cristianos podamos presentar al mundo el verdadero sentido de la Navidad. Y justo en esta semana, en esta reflexión, quisiera tomar una catequesis del Papa Benedicto XVI que predicó el miércoles 23 de diciembre del 2009, justo un día antes de vivir la Navidad. Y es muy interesante porque nos muestra el origen histórico de esta celebración. No sé si ustedes sabían, pero la Navidad no se celebraba al inicio de la iglesia. Toda la fe, toda la liturgia se centraba en la fecha más importante, evidentemente, que es la Pascua, que es en Semana Santa, que es la redención del hombre. Pero la encarnación está profundamente conectada con la Pascua. Es necesario la encarnación del Hijo para que podamos tener a un Salvador, para que Dios pueda subir a la cruz y romper de una vez por todas el poder del pecado sobre el hombre. Y es la Navidad también una extensión de esa redención. Es el primer paso, el paso más decidido, en donde Dios se ofrece y se hace un niño para estar entre nosotros. Como les decía, el Papa Benedicto nos recuerda que no se celebraba la Navidad al inicio, sino que la primera vez que se nombra fue Hipólito de Roma, nos dice en el año 204, es decir, ya había pasado tiempo desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando la Iglesia empieza a darse cuenta de la profundidad y la importancia que tenía la encarnación, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para la historia del hombre, de la salvación. Y dice que fue Hipólito de Roma el primero que nos muestra la importancia de la Navidad y lo relaciona en la fecha del 25 de diciembre, que fue la fecha donde el templo de Jerusalén con los macabeos fue restituido. Y la coincidencia de esa fecha nos hace ver que es Cristo, a través de su encarnación, el que le da sentido, el que le da la vida a la iglesia. Después, más adelante en la cristiandad, la fiesta de la Navidad, nos dice el Papa Benedicto, toma una forma definitiva como la celebración hasta el siglo IV, es decir, 400 años después del nacimiento de nuestro Señor, cuando la Iglesia reconoce y relaciona esa fecha del 25 de diciembre con una celebración pagana que ya existía con los romanos, que es la del Sol Invictus. ¿Qué significa Sol Invictus? El sol que siempre triunfa. Y fíjense, tiene que ver precisamente con el nombre que le hemos puesto a esta campaña, la luz entre nosotros. Y el Sol Invictus nos habla de ese sol, de esa presencia, de esa luz, que a través de su calor, a través de su presencia, se vencen las tinieblas de la oscuridad, las tinieblas del pecado. La Navidad es una celebración de alegría, es una celebración de fuerza, es una celebración de triunfo del Señor sobre el pecado. Cuando Cristo se hace presente a través de ese pequeño niño en Belén, triunfa la fe, triunfa el amor, triunfa el poder de Dios en el pecado. Por eso la Iglesia escogió esa celebración del Sol Invictus para podernos presentar
la Navidad. Nos dice, así se puso en relieve que el nacimiento de Cristo es la victoria de la luz sobre las tinieblas del mal y del pecado. Pero la Navidad, queridos hermanos, es una celebración tan hermosa, tan bonita. Les aseguro que en sus casas muchos de ustedes tienen un pequeño nacimiento. Ahí está José, María, los pastores, los animalitos en una cuevita, en una casita, y ahí en medio de esa casita un pequeño niño. Cuánta ternura, cuánto cariño nos hace ver la celebración de la Navidad. También tenemos árboles llenos de luces, con guirnaldas, con esferas, adornamos la casa y hemos celebrado la Navidad en familia, con una cena, con platillos típicos, con platillos tradicionales, y hemos intercambiado regalos. Todo ese evento, toda esa maravilla, todo ese cariño que rodea la fiesta de la Navidad, nos dice el Papa Benedicto, nos viene de una personita muy especial, de San Francisco de Asís. Curiosamente, fue hasta el año 800, mucho después de que se instituyó la fiesta de la Navidad oficialmente en la iglesia, en el año 400, como decíamos, que San Francisco le puso ese toque de humanidad, ese toque de cariño que esta fiesta ahora vive, gracias a Dios. San Francisco, nos cuentan que se fue de peregrinación a Tierra Santa, no fue cosa fácil, tuvo que caminar kilómetros y kilómetros desde su tierra natal en Italia hasta Tierra Santa, tuvo que cruzar el mar y no era fácil porque en aquel tiempo no había transportes y Tierra Santa estaba dominada por los otomanos, que eran musulmanes contrarios al cristianismo, y sin embargo él fue valiente y fue a la Tierra Santa y le dieron permiso de pasar porque les llamó tanto la atención como un monjecito hablara de Dios de manera tan natural. Y fue el mismo San Francisco el que vio con sus propios ojos dónde nació Jesús, dónde creció y dónde murió. A su regreso a Europa, él se llevó en su corazón este recuerdo tan cariñoso de la Navidad. Y fue él, dice el Papa Benedicto, en un pueblecito que se llama Greccio, en Italia, donde por primera vez se celebró la Navidad como hoy la conocemos. ¿Qué hizo San Francisco de Asís? Cuando llegó a Greccio, vio que la gente iba a celebrar la Navidad simplemente con una misa. Y él pensaba que nosotros teníamos que celebrar la Navidad con mayor profundidad, porque es la fiesta de la caridad, es la fiesta del amor, es la fiesta de la sencillez. Entonces congregó, le pidió permiso al jefe del pueblo, al encargado del pueblo, y congregó en una pequeña cabaña. Le pidió que trajeran unos caballos, una vaca, unos animalitos, y convenció a la gente del pueblo que se vistiera como era en el tiempo de Jesús, y fue ahí donde hizo el primer nacimiento viviente. La gente pudo ver con sus propios ojos, como decíamos, el rostro de Dios a través de esa representación del nacimiento de Jesús, y puso una pequeña doncella como María, a un joven como José, a los animalitos y la cueva, y ahí puso un pequeño niño. Un niño de carne y hueso, que evidentemente no era Jesús, pero representaba ese momento de Jesús. Cuánto cariño, qué manera tan especial de vivir la Navidad. Y a partir de ese momento, la festividad de Navidad empezó a tomar esa profundidad y empezó a esparcirse por toda Europa. Y el Papa nos dice que justo en esa noche, con esa representación que hizo San Francisco de Asís, nos regaló una vivencia de la Navidad muy particular. La iglesia se centraba sobre todo en la salvación de la Pascua, que es el triunfo de Dios sobre la muerte. Pero es una celebración dura, es una celebración difícil. Semana Santa, ver a Jesús en la cruz, cómo muere por nosotros, no deja de ser duro para nuestro corazón. Pero en la Navidad se vive de una manera muy particular. Dios quiere hacerse uno de nosotros, quiere vivir con el hombre, quiere ser parte de tu vida y de mi vida. Es un niño que vuelve hacia nosotros. Y nos cuenta el Papa Benedicto en esta catequesis cómo en esa noche Dios le regala también una visión muy particular a Francisco de Asís.
Ve Francisco de Asís como en ese niño, en una visión, como ve a un niño que está dormido. Y cuando se acerca Francisco de Asís al niño, el niño despierta, abre sus ojos y lo ve. Ahí está el rostro de Jesús, ahí está el cariño de Dios, que ya no le ve al hombre el estar oculto, sino se deja ver en el verdadero corazón de Jesús. Jesús, ¿quién es? Es un niño, es una pequeñez, es una debilidad. ¿Alguna vez has cargado un niño? Muchos de ustedes son mamás. Un niño es, un hombre cuando carga un niño siente que se le va a caer, es tan débil, es tan pequeño, es tan blandito. Y eso es lo que cargó San Francisco de Asís en esa visión. Cargó al mismo Hijo de Dios, a Jesús, y se dio cuenta que Dios era también pequeño, Dios era también sencillo, Dios se quería revelar al hombre como verdaderamente es, puro amor. La Navidad es la celebración del amor. ¿Y qué encontramos en el Belén? ¿Qué encontramos en el pesebre? En primer lugar, encontramos lo mismo que encontró San Francisco. Encontramos un niño donde se manifiesta el amor. Díganme, ¿qué persona puede ser más buena que un bebé? ¿Qué lugar en la tierra donde hay más sencillez y más amor que un bebé? ¿Quién es la persona más inocente de este mundo que un bebé? Y en un bebé Dios se manifiesta como es, el Dios que es amor. En esta Navidad nos tenemos que sentir casi un cosquilleo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Dios se hace un niño y se hace amor. Dios viene a este mundo sin armas, viene sin guerras, viene como es Él, con sencillez y con pequeñez. Por eso la violencia, la soberbia, las armas, la guerra, es lo contrario a Dios. Y por lo tanto, en un niño también encontramos el verdadero camino del cielo, que es la sencillez. Hay que ser como niños para entrar al cielo, nos dice la Escritura. Y en Greggio, San Francisco de Asís nos enseñó la ternura de ese niño en Belén, una sencillez que rompe con nuestro corazón. Y después los pastores, al contemplar ese cuadro que nunca se lo habían imaginado, regresaron felices, regresaron llenos de alegría. Lo mismo con nosotros, cuando vivamos y celebramos auténticamente la Navidad, tenemos que regresar felices, tenemos que regresar contentos, porque Dios se ha manifestado a nosotros, Dios se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros y nos ha permitido conocerlo cara a cara. El cristiano conoce a Jesús de manera personal. A San Francisco de Asís se le permitió tener una visión de poder cargar al niño, pero también a nosotros. Cada vez que comulgamos, cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, recibimos en la sencillez de un pan, recibimos a todo un Dios. Y en la oración y en la caridad también recibimos al Señor. Que esta Navidad sea lo mismo que vivió San Francisco de Asís, el poder cargar como un niño. Y aprendiendo de un niño, de la sencillez de un niño, nosotros cristianos también transformamos nuestro corazón. Que dejemos atrás la violencia, que dejemos atrás las exigencias, que dejemos atrás todas aquellas complicaciones que a veces tenemos en nuestro corazón. ¿Qué es la Navidad? Es Dios que se hace uno entre nosotros. ¿En dónde? En una cueva, en Belén, sin mayores lujos, sin mayores pretensiones. Si Dios nos da ese ejemplo, ¿cómo tendremos que vivir nosotros el resto de nuestra vida? Muy feliz Navidad, que sigan profundizando en estos misterios de la encarnación del Señor y que sigamos viviendo muy unidos a Cristo en la oración y en la Eucaristía. Que Dios les bendiga.